Hola padres y apoderados del Colegio San Gaspar. Hoy día en este taller vamos a ver lo que es el TEL, consejos para el hogar y otros tips que son útiles. ¿Qué es el trastorno específico del lenguaje? El trastorno específico del lenguaje, en sus siglas TEL, es la dificultad en el lenguaje oral o comprensivo que no se explica por una patología de base, es decir, no se explica por una afección física o mental, como por ejemplo problemas auditivos, discapacidad motora o dificultades en el aprendizaje. Existen dos tipos de TEL, expresivo y mixto. El TEL expresivo, el niño solo tiene dificultades a nivel expresivo del lenguaje. Sus dificultades por lo general son dificultades en la producción de sonidos o habla poco inteligible. Esto quiere decir, no se le entiende lo que dice, que es algo muy común que los padres digan: tía, yo no le entiendo, o mi familia no le entiende lo que dice. Se aprecian frases muy cortas o frases con dificultades a nivel gramatical, por ejemplo, están mal estructuradas. El niño dice un casa en vez de decir una casa. El TEL mixto tiene las mismas características del TEL expresivo, pero además tiene dificultades en la comprensión del lenguaje. Dificultades para comprender instrucciones, comprender conceptos, estructuras gramaticales, preguntas, entre algunas de las características. ¿Cómo funciona la escuela de lenguaje? Nosotros nos regimos por el decreto del Ministerio de Educación 170. Aquí ellos disponen el plan específico, que es el momento de la semana donde se trabaja el lenguaje propiamente tal, donde participa tanto la educadora diferencial, especialista y la fonoaudióloga. Si algún día volvemos a clases normales, estas sesiones son de forma individual o en grupos pequeños con una duración de 30 minutos, tiempo estipulado por el mismo decreto. En la sesión con cada grupo se trabaja con grupos unificados. Esto quiere decir que los niños tienen características a nivel del lenguaje semejantes. ¿Qué trabajamos? Nosotros trabajamos en base a los niveles del lenguaje, los cuales explicaré brevemente cada uno de ellos. El nivel fonético-fonológico está ligado con la discriminación auditiva de las palabras. Ejemplo, que sepa el niño la diferenciación entre boca y foca, que estas no son las mismas palabras. Que pronuncie de forma adecuada consonantes que debería tener en relación a su edad, como la P, la B, la L, entre otros. Cuando hay dificultades en este nivel, los niños no hablan o articulan bien. Ejemplo, dicen en vez de pelota, dicen etota, omitiendo y sustituyendo letras dentro de la palabra. En el nivel comprensivo, no se aprecia que hacen una discriminación auditiva entre las palabras, no las pueden diferenciar. El nivel morfosintáctico tiene que ver con la morfología y la sintaxis en el lenguaje, cómo el niño conoce y utiliza partículas gramaticales en una oración, cómo son sus frases, si son cortas o largas, si tienen diferentes metrías. Ejemplo, si un niño tiene 4 años, no debería hacer frases de 2 palabras, sino de 5 a 6 palabras, y que éstas estén bien estructuradas gramaticalmente. En el nivel léxico-semántico, este está relacionado con los conceptos que conocemos, el vocabulario y cómo se hacen las relaciones semánticas. No basta que tan solo un niño sepa una parte del cuerpo, sino también es muy importante que éste lo pueda relacionar según función, según características o con una prenda de vestir. El nivel pragmático es el uso del lenguaje, en cómo yo me comunico, yo expreso, yo comprendo la intencionalidad de la otra persona, lo miro a los ojos al hablar, respeto cuando habla entre los turnos, respeto su espacio al hablar y comunico mis deseos. Generalmente este es el nivel que menos se ve afectado. También se trabaja transversalmente la memoria, la atención y otras habilidades cognitivas.
Hay algo súper importante y que ustedes no deben olvidar, y es que los padres y o los cuidadores juegan un rol fundamental en el proceso de la adquisición del desarrollo del habla y el lenguaje, no tan solo el terapeuta, en este caso el fonoaudiólogo. Ustedes son coterapeutas y, por ejemplo, si yo veo que a mi hijo, a mi hija, en alguna tarea tuvo un poco más de dificultad, esos contenidos se deben reforzar. No es necesario que esté 30 minutos, pueden ser 5 minutos bien provechosos todos los días. ¿Cómo ayudar a mi hijo a superar sus dificultades del lenguaje? ¿Cómo lo puedo ayudar? Veamos algunas sugerencias. Si mi hijo o mi hija presenta dificultades para pronunciar algunos sonidos de nuestro idioma, como vocales o consonantes, ¿qué hay que hacer? Hablar a su hijo o hija mirándolo a la cara para que éste vea el movimiento de su boca. ¿Qué pasa si él tiene dificultades para pronunciar algunas palabras? ¿Qué hay que hacer? Siempre hablar lento y claro, para que repitan el modelo del habla. También es muy importante y va relacionado que hay que hablar bien. Por ejemplo, si ven un perro, no deben decir a su hijo, mira el guau guau, sino mira el perro, debido a que ahí estaríamos como ayudando a la comprensión de conceptos. Si mi hijo o hija tiene dificultades para estructurar oraciones, es decir, un habla telegráfica, ¿qué hacer? Nuevamente, siempre se debe entregar el modelo correcto, luego que éste hable. Ejemplo, mi hijo dice, mamá, un pelota. Uno responde, sí, una pelota. Y le voy a ir corrigiendo indirectamente de forma positiva, no diciéndole, hijo, no se dice así, sino que dándole el modelo adecuado. ¿Qué hacer si mi hijo o hija tiene un vocabulario disminuido? Es decir, dice pocas palabras. Hay que enseñarle periódicamente palabras nuevas. Por ejemplo, cada semana nos podemos poner una meta. Esta semana le voy a enseñar 5 palabras y durante toda la semana impulsaremos trabajando estas palabras. También hay que enseñarle la información acerca de categorías que pertenecen los elementos, las frutas, los animales, las prendas de vestir, porque por ejemplo a veces los niños no saben diferenciar entre una fruta y una verdura. También jugar a describir objetos en relación a su color, forma, tamaño, uso, ejemplo mediante el veo veo. Si mi hijo tiene dificultades para comprender órdenes en narraciones y cuentos, órdenes en sí, asegurarse siempre que haya escuchado las instrucciones y las preguntas. En las historias, las películas y los cuentos, hacer preguntas relacionadas a estos y repetir la historia o explicar de nuevo cuando él no entienda. A nivel pragmático, ¿qué hacer? Siempre hablar mirándonos a los ojos, respetando los espacios personales, esperando el turno para poder hablar o jugar, motivarlo a comunicarse y hacer que solicite las cosas. Hablar sobre los temas que a él le gustan. Ahora veamos algunas estrategias para ustedes, como padres, para estimular el lenguaje desde sus hogares. Madrecía es la forma simplificada, organizada y redundante de presentar el lenguaje, tal y como lo hace la mamá cuando le habla a su hijo. Repetición. Se debe repetir exactamente lo que el niño dice. Ejemplo, si el niño dice pelota, sí, pelota. Imitación. Incitar al niño que repita el modelo verbal o no verbal entregado por parte del adulto. Modelado. Se debe repetir lo dicho por el niño, pero de forma correcta, pero sin agregar información adicional. Ejemplo, si el niño dice petota, usted le dice sí, pelota. Expansión. Se debe repetir lo dicho por el niño, pero de una forma correcta y agregando información. Por ejemplo, si el niño dice petota, usted dice sí, una pelota roja.
agregando más información. Habla paralela. El adulto habla en voz alta al niño acerca de lo que él está haciendo. Por ejemplo, si estamos lavando la loza, le podemos mencionar a nuestros hijos los elementos que utilizamos para ello. Experiencia con el lenguaje. Se refiere a que el niño obtenga información a través del lenguaje, ejemplo, en cuentos cortos. Entonces, siempre recordar que el lenguaje es primordial en las relaciones sociales de su hijo o hija e influye directamente en el rendimiento escolar. Hablar siempre a su hijo de forma lenta, clara, procurando una buena articulación, aunque él no responda al principio. Hablar siempre mirándose a la cara, no perder el contacto visual. Cuando realicen tareas, no tan solo enfocarse en lo que se está trabajando, sino que aprovechar esta instancia para estimular otras áreas del lenguaje. Utilizar situaciones cotidianas para realizar actividades conjuntas. De este modo se favorece de forma natural la intención e interacción verbal entre padres e hijos. Los padres y o cuidadores son coterapeutas, por lo que su compromiso es muy importante para el avance en el lenguaje de su hijo o hija. Espero que les haya gustado. Recuerden que ante cualquier consulta se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp. ¡Saludos!